En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Buenas tardes, continuamos aquí en esta tarde de Radio Inter, y ahora ha llegado el momento de hablar de historia, ha llegado el momento de tener una cita con la historia, una cita con don Pío Moa, una cita con todos ustedes. Muy buenas tardes, don Pío, y feliz año. Hola, feliz año. Aunque ya a nos todos. Hemos visto nosotros, ya nos hemos pero... visto, sí, pero bueno. Bueno, hoy programa como todos interesante. Ha causado sensación la semana pasada cuando hablábamos del PSOE, la corrupción durante la guerra civil, porque mucha gente me ha parado, me ha preguntado que habíamos hablado de cosas que desconocían, que les ha llamado un poco la atención. Eso, ¿no? tiene importancia sobre todo porque, claro, hemos visto cómo se ha falsificado la historia ya de entrada hablando de 100 años de honradez. No ha habido ni un solo año de honradez en el PSOE, ¿no? Ha habido elementos honrados ahí, evidentemente, como en todos los partidos, pero el PSOE como tal tiene un historial muy poco honrado, golpista, a menudo terrorista y desde luego muy corrupto, ¿no? Incluso en la época de la Guerra Civil, cuando esa corrupción repercutía, por ejemplo, en las armas basura que compraban en algunos países, en Polonia sobre todo, y que eran armas que llegaban a los soldados en el frente y eran armas malas. Y eso era una corrupción que estaba jugando con la vida de los suyos. De los soldados y la gente. Exactamente. Muchas armas. Pero, en fin, sobre todo lo importante es que cómo, cuando no hay información, se pueden colar las mayores demagogias y las mayores falsedades. Por eso la importancia de este programa, como decía Julián María, y como usted repite a menudo, hay que luchar contra ese Himalaya de mentiras, ¿no? Insistamos en ello, ¿no? También decir que en la campaña 300 por 20, ya saben, 300 oyentes que aporten 20 euros al programa, está marchando bien. No vamos a insistir sobre ello, pero bueno, todo el que desee colaborar en www.citaconlahistoria.es pueden encontrar la manera de colaborar. Todavía no hemos alcanzado, pero vamos, es nuestro objetivo. Espero que pronto lleguemos a ello, ¿no? Vamos avanzando, porque nos daría una estabilidad. Y una continuidad al programa, que es lo que estamos deseando todos. La próxima semana vamos a hacer la mención a Ricardo de la Cierva, la tenemos preparada para la próxima semana, y también hablaremos sobre la toma de Granada. Exactamente. Eso será la próxima semana. Vamos a dedicarlo a la toma de Granada y todo lo referente a la reconquista y tal. Fernández Barbadillo ha hecho un artículo muy bueno al respecto. En Libertad Digital. Libertad Digital, que ha circulado mucho y creo que lo comentaremos vamos a comentar ampliamente. Y también hablaremos de Ricardo de la Cierva, que usted escribió una reseña maravillosa que me gustaría que volviéramos a recordar. Volveremos a ello. Hoy vamos a hablar. Este año 2015 que acaba de terminar se ha cumplido el 40 aniversario de Franco. Vamos a hablar sobre Pero ahora el 16... lo hemos declarado desde aquí el año de la reivindicación de la figura de Franco. Eso es, en el 2016 vamos a hablar del año de la reivindicación de la figura de Franco, que además coincide con los 80 años del comienzo de la Guerra Civil. Exactamente. Bueno, y antes una editorial, hemos dicho que todas las semanas vamos a leer una pequeña editorial, sí, partiendo un poco de la situación actual. Sí. Este año marca el 80 aniversario del comienzo de la Guerra Civil, como ya hemos dicho, ¿no? Y tengo pensado publicar dentro de unos meses un trabajo breve, muy de síntesis, con el tema la Guerra Civil y los problemas de la democracia en España. Es un tema central. La razón principal es la enorme confusión que hay, con repercusiones muy actuales en la política actual, porque, digamos, desde principios del siglo XX se produjo una especie de alianza entre los separatistas y unas izquierdas que despreciaban a España o no les importaba, ¿no? Eran internacionalistas, etcétera, ¿no? Una alianza que se hizo formal durante la guerra, porque el Frente Popular, de hecho o de derecho, fue una alianza de este género. Por ejemplo, la Esquerra no entró en el Frente Popular, en principio, pero el PNV menos, pero allí estaban. Estaban ahí. De hecho, estaban allí. Fue una alianza entre separatistas e izquierdistas. Aquellos partidos, la verdad es que discrepaban mucho entre sí, hasta que se pelearon con abundantes muertes en varias ocasiones, pero coincidían en dos puntos centrales: la aversión a España, a su historia y su cultura, y el odio al cristianismo católico. La breve historia de la República vino marcada, como todos sabemos, por incontables atentados contra el patrimonio histórico-artístico español, por agresiones personales contra el clero y personas de derecha,
y finalmente por el genocidio anticristiano de la Guerra Civil, que fue llevado a cabo además con un ensañamiento, con un verdadero sadismo, que deja atrás incluso al de los islámicos actuales en Siria, Somalia, Sudán. Lo más llamado Estado Islámico, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. Pues lo que pasó en España fue incluso peor. Y por cierto también, digamos que no es casual que la Unión Europea muestre indiferencia ante las persecuciones de cristianos, porque ella misma trata de cortar las raíces cristianas de la cultura europea y tiene responsabilidad en el fomento de las guerras civiles en Oriente Próximo. Como se recordará, en el proyecto de Constitución Europea, que afortunadamente no salió, pues se obviaba por completo la raíz cristiana. Bueno, es absurdo, pero por eso yo digo que el proyecto de Unión Europea es una unión, en cierto modo, contra Europa. Sí, efectivamente. Y volviendo a España, pues las agresiones y las persecuciones a la integridad nacional y a la cultura cristiana fueron arropadas dentro y fuera del país con el manto de una supuesta lucha por la democracia. Esto es una cuestión absolutamente clave. Así que serían demócratas los partidos estalinistas, socialistas revolucionarios, anarquistas, golpistas y racistas que componían el Frente Popular. Lo hemos hablado ya en otras ocasiones y hay que insistir porque hay una confusión muy grande sobre esto, ¿no? En este programa ya lo hemos expuesto que la legalidad republicana, que no era del todo democrática, pero algo sí, fue socavada sistemáticamente por los golpismos y por los terrorismos de izquierda y separatistas, hasta quedar completamente arrasada por el Frente Popular, después de las elecciones que fueron fraudulentas del 36. Creo que este año saldrá un libro, un estudio detenido sobre aquellas elecciones, mostrando los muchas irregularidades que hubo, ¿no? El fraude de presentar a Frente Popular como campeones de la democracia es tan enorme y tan desvergonzado que justifica las palabras que se atribuyen a Goebbels de que cuanto más grande sea una mentira, más se creerá, o que si se repite lo bastante se convertirá en verdad. Bueno, ya hemos citado aquí las protestas de Julián Marías contra la mentira profesionalizada sobre la historia, que desde la transición ha ocupado gran parte del espacio público y ha oscurecido, como él decía, el horizonte de España. Las denuncias del filósofo, que no era precisamente franquista, hay que recordarlo, no han servido de nada. ¿Y por qué? Pues ante todo porque la parte más significativa de la derecha y de la misma Iglesia han aceptado el fraude de identificar al Frente Popular con la democracia, y han contribuido a él, quizá con la esperanza de aplacar los ánimos y mantener una convivencia aceptablemente pacífica. Recordemos que a Ricardo La Cierva le hicieron más daño, yo creo, que las derechas que las izquierdas. Efectivamente. Hicieron más daño porque se unieron a la campaña contra él, porque así creían que los otros les iban a perdonar su franquismo, que ya era un antifranquismo, ¿no? Bueno, pues la verdad es que, aunque fuera con la esperanza de aplacar los ánimos y tal, pues la verdad es que nunca se puede construir nada positivo sobre el embuste. Y tolerarlo es una forma de hacerse cómplice. Es decir, que la derecha se ha hecho cómplice de todo este embuste, ¿no? Y que la víctima es no solo el pasado, sino el presente. Y hoy vemos cómo el país se desliza por una pendiente peligrosa, cómo vuelve día a día el mismo tipo de sucesos que abocaron a la guerra civil y vuelve también encubriéndose con pretensiones de democracia. Lo demócrata aquí es, por lo visto, atacar a España, atacar a la religión. Eso es lo demócrata para esta gente, ¿no? O sea, parecería que la democracia solo valía contra la cultura cristiana y contra la unidad de España, que las dos cosas que son... Pero no puede haber democracia ni convivencia razonable si se destruye la unidad nacional, fraguada durante siglos, y la cultura de 2 milenios, para sustituirlas por un conglomerado de ideologías primarias y de pequeños estados resentidos entre sí y objeto de los manejos de las grandes potencias. Porque claro, la balcanización de España significaría eso. Unos estaditos por ahí que no tendrían poder exterior ninguno, pero que a su vez serían manipulados por las potencias reales, ¿no? Ese es el programa que se plantea esta gente y dice que eso es lo democrático, ¿no? Esos supuestos demócratas antiespañoles se inspiran precisamente en aquellos de los años 30, los reivindican y defienden posiciones similares. Están multiplicando las agresiones y las provocaciones
Bueno, estamos ahora, hemos estado con lo de los Reyes Magos. Bueno. Es una cosa tan desvergonzada, tan ilegal, o sea, ¿por qué tienen que hacer eso? Porque son así. Claro, porque uno se podría inventar otra cosa, pero hacer una parodia de cabalgata, que no deja de ser una parodia, con las magas, ley y fraternidad, esto en Valencia, sí, estas cosas. Esto es lo propio. Es un insulto a los católicos. Es un insulto gratuito y que además es ilegal, porque no creo que, yo creo que pueden ser denunciados judicialmente por estas cosas. Por estas cosas. Es un ataque que la Constitución dice que no se deben atacar los sentimientos religiosos. Y esta gente lo está atacando constantemente. Y además el sentimiento mayoritario de este país, que no deja de ser católico. Sí, pero que está siendo muy pasivo. Precisamente está siendo pasivo en gran parte porque estos siempre están enarbolando la bandera de la democracia de manera, como siempre, fraudulenta. En fin, esta gente que se llama demócratas, pues han venido practicando el terrorismo o diversas formas de connivencia o de complicidad con el terrorismo durante largos años. Han sido los que han rescatado a la ETA cuando la ETA estaba al borde del abismo, gracias a la aplicación de la ley, que por primera vez se le aplicaba la ley de manera consecuente desde la transición en tiempos de Aznar, ¿no? Así que estos supuestos demócratas se afanan en resucitar viejos odios, en degradar la ley y la justicia, y su odio a España le impulsa hasta maldecir la Reconquista y promover el islamismo, como hemos visto, en Cataluña, pero no solo en Cataluña, ¿no? Como hemos visto con motivo del aniversario de la toma de Granada, que ya hemos dicho que vamos a tratarlo más ampliamente con el autor. Eso es. En fin, esta gente justifica el dicho de Gómez Dávila de que la izquierda no siempre mata, pero siempre miente. Y no por casualidad, porque como son falsas las bases mismas del pensamiento de la izquierda española, pues la mentira deriva de ellas de manera inevitable. O sea, su concepto de la democracia es extremadamente simple y podría expresarse así. La democracia es el poder del pueblo. Al pueblo lo representamos de modo esencial nosotros. Por tanto, la democracia consiste en que mandemos nosotros. Eso es algo muy primario, pero es la esencia de su pensamiento. Por tanto, el golpismo, la mentira y la demagogia quedan justificados si con ello se consigue esa supuesta democracia. ¿No tiene algo, perdóneme, de sovietizante todo esto? Porque también se habla en nombre de todos y se queda una verdad única. Claro, queda eso. Queda la idea de que ellos representan al pueblo y los otros representan una oligarquía explotadora y asesina y no sé cuántas cosas más, ¿no? A pesar de que los asesinos mayores han sido ellos, entre otras muchas cosas. Y que aquí, cuando han tenido poder, han reducido al pueblo a la absoluta falta de libertad. Bueno, pero esa idea persiste ahí y la vemos en todas sus manifestaciones. El PSOE representa a los trabajadores. ¿De qué representa a los trabajadores? No se representa a sí mismo como cualquier partido. Usted se representa a sí mismo y si consigue apoyo, que puede conseguir en un momento dado y en otro perderlo, ¿no? De los trabajadores o de los no trabajadores, pues eso es todo. Eso es todo, punto. Eso es todo. Pero aquí no, ellos son esencialmente la representación del pueblo contra lo que llaman los explotadores, que son muchas veces los que dan trabajo y los que permiten una mayor prosperidad, ¿no? Entonces, lo mismo se puede decir, claro, de los separatistas. Ellos representan a los catalanes, a los vascos y tal, por encima de todo. Digan lo que digan las urnas, diga lo que diga la historia, diga lo que diga cualquier otra cosa. Y por consiguiente tienen derecho a todo. Si no les dan el poder, a tomarlo de una manera u otra. Este es el pensamiento que destruyó la República y que puede destruir la democracia española, ¿no? Se dice que la República murió por falta de republicanos y aquí puede morir por falta de demócratas. Perfectamente. Es un buen análisis, una paradoja además. Sí, es decir, hay que entender esta lógica. A partir de esta lógica todo es justificable para ellos. Y claro, es decir, parten de unos principios históricos y políticos falsos y por lo tanto engendran de manera natural un torrente de falsedad y también a menudo de violencia. El franquismo, claro está, no puede volver, pero es imprescindible construir sobre su legado histórico, que es un legado impresionante. Luego vamos a hablar un poco de él. Y en lugar de intentar destruirlo y sustituirlo por demagogias primitivas y envilecedoras como estas que estamos viendo. En fin, dentro de esto hay un serio problema histórico y es la inexistencia de un pensamiento democrático en la derecha. Y esto es lo que ha permitido a los enemigos de España usurpar
impunemente esa bandera, ¿no? En el libro mencionado, que publicaré dentro de unos meses, espero. Bueno, esto es una buena noticia ya, que don Pío va a escribir otro libro después del éxito que está siendo Mitos del franquismo y que sigue a la venta y que deseamos... Es plantear, bueno, la guerra civil y la democracia, y los problemas de la democracia en España. ¿Por qué la democracia ha tenido tantos problemas en España y qué papel jugó la democracia en la guerra civil? Que fue ninguno. Ni por un bando ni por otro. Porque el Frente Popular era radicalmente antidemocrático y la derecha había llegado a la conclusión, después de la experiencia republicana y del propio Frente Popular, de que aquí la democracia no funcionaba. Tenía que haber otro régimen. Otro régimen, etc. Sin embargo, precisamente por eso creó las condiciones para una democracia que funcionase y que están siendo echadas a perder precisamente por estos antifranquistas, que en la mayor parte de los casos son poses frívolas, en otros es pura ignorancia y en otros es absoluta mala fe. Pero es bueno este análisis que usted hace, que es precisamente los demócratas, los supuestos demócratas, los que se están cargando la democracia, ¿no? Sí. O precisamente, mejor que los demócratas, los antifranquistas, los que se están cargando la democracia. Exactamente, eso es el cáncer de la democracia, precisamente, ¿no? Porque, insisto, o se construye sobre el legado del franquismo o se construye sobre el legado del Frente Popular. El legado del Frente Popular es la ruina y el desastre y la falta de libertades y el despotismo. Y, bueno, hay que reconocer que han conseguido crear la imagen contraria, porque no han tenido respuesta por parte de la derecha, una respuesta adecuada, ¿no? Y, por otra parte, la confusión sobre estos temas es enorme en la inmensa mayoría de los políticos, de los periodistas, de los historiadores, que son los creadores de opinión pública. Y eso explica por qué hemos llegado a esto, ¿no? Y de esta confusión, como digo, derivan muchas de las peores políticas que estragan la convivencia y las libertades en nuestro país. Y las dificultades, además, para hacerles frente. Vamos a irnos a publicidad, pero si quiere acabamos acabamos la editorial primero, sí. Bien. Y luego nos vamos a publicidad. De acuerdo. Así que, ¿qué puede esperarse de esta situación? Yo creo que hay tres posibilidades. Primero, una putrefacción progresiva del sistema, sin resistencia efectiva, que lleve a la liquidación de España, sea por balcanización o por fagocitación por la Unión Europea, porque es la otra alternativa que se presenta. Y segunda, que el actual proceso despierte una resistencia que puede derivar en enfrentamiento civil y violencia permanente, aún incluso si no llegara a la guerra abierta. Y una tercera, que sería una corrección de la deriva actual, de modo que ninguna de las tendencias anteriores llegue al extremo y sobre la experiencia y la verdad histórica se sanee la democracia. Como saben nuestros oyentes, este programa apuesta por la tercera opción, pues la verdad sobre el pasado amplía los horizontes de España y la mentira los cierra. Y por eso llamamos constantemente a todos los oyentes a comprometerse en la difusión y apoyo de este programa. No es un programa de mera ilustración, como hay otros muchos de historia, que son entretenidos y tal, pero simplemente te ilustran sobre cosas que pasaron, sino que opera en una situación histórica de creciente deterioro social y político, y por eso este programa quiere contribuir a salir de él, antes de que las cosas empeoren. Claro está que somos conscientes de que la tercera salida que defendemos resulta hoy por hoy la más improbable, porque no existe un partido sólido que la represente. El PP y el PSOE están en crisis, es una crisis muy positiva, porque son los mayores responsables de la crisis en la que han sumido el país, pero el resultado de esta crisis, de momento, son dos partidos nuevos que se parecen demasiado a los anteriores, incluso empeorándolos. Los cuatro partidos que han sido votados siguen la política de Zapatero, dando por sentado que sus leyes son irreversibles, desde el abortismo y la ideología llamada de género, a la ley llamada de memoria histórica, que es una ley de exaltación de chequistas y de etarras. Es increíble que hayan podido colar unas cosas así, ¿no? Pero lo increíble es que el Partido Popular, gobernando 4 años, no la haya derogado con mayoría absoluta. No, porque no tiene argumentos. Claro. No sabe ni quiere saber lo que pasó. Quiere mirar al futuro, como ellos dicen, ¿no? Y que además es una ley que deslegitima el franquismo y, por tanto, todo lo construido en el franquismo y a partir del franquismo, la transición y la monarquía incluidas. Hemos analizado de qué modo la mentira sistemática durante 40 años ha embrutecido a una gran masa del pueblo, porque la mentira embrutece. Y
Y lo ha embrutecido hasta el punto de que la gente ha preferido votar a ese cuarteto y dejar fuera de juego a opciones más razonables como Vox por la derecha y UPyD por la izquierda. Nosotros no nos identificamos con esos dos partidos ni con ninguno, por supuesto, pero creemos que el más elemental análisis lleva a esa conclusión. Por lo tanto, la tarea es difícil, pero creemos que sobre todo lo es por el desánimo y la pasividad de tanta gente que es consciente de lo que nos jugamos, pero que se deja llevar. Se ha creado un ambiente nefasto en el que crecen los elementos destructivos de España y la democracia y es preciso crear un ambiente nuevo que supere ese desánimo. Y todos tenemos la responsabilidad de trabajar para ello. Pues don Pío, nos vamos a ir a publicidad después de haberle escuchado y nos vamos a meter de inmediato en materia porque me llamó la atención que esto, el 2016, se va a considerar como el año en homenaje al legado de reivindicación del legado de la figura de Franco. Sí. Nos vamos a publicidad. En Radio Inter, cita con la historia, con Pío Moa y presentado por Javier García Isaac. Pues continuamos aquí en Cita con la Historia, cita con don Pío Moa. Don Pío, hoy, tema que queremos tratar, que queremos seguir tratando. Vamos a ver, hace unos días publiqué en mi blog de www.piomoa.es y también el blog de la Gaceta un artículo titulado 2016 debe ser el año de la reivindicación de Franco. Esto, claro, choca a muchísima gente, eso parece que es un tema tabú, pero es un tema muy importante, porque ya estamos insistiendo siempre en que o construimos sobre el legado de aquel régimen, que es muy positivo, o lo destruimos y volvemos a situaciones, ya que se suponía muy superadas, y que por lo visto no lo están. Bueno, el artículo parte de una pregunta que me han hecho muchos, también en Italia. Dice, ¿por qué ha escrito usted un libro franquista y cuál es su tesis principal? Entonces dije, Los mitos del franquismo no es un libro franquista, sino que trata de exponer la verdad sobre el franquismo, prescindiendo de retóricas propagandísticas y atendiendo esencialmente a los hechos. Porque según uno va investigando y se deja de retóricas, la verdad es que el antifranquismo se defiende a base de retóricas y demagogia, mientras que el franquismo se puede defender atendiendo a los hechos que son muy claros. Y además creo que este libro, Los mitos del franquismo, mejora a la inmensa mayoría de los otros libros publicados hasta ahora. Porque la mayor parte de esos libros, incluso los que han tratado de defender la memoria de aquella época, resultan a menudo romos o provincianos o anecdóticos, incluso folclóricos, ¿no? Y eso es peligroso. Y los contrarios, como los de Presto, Moradiellos, Cortázar, Viñas y tantos otros, pues caen simplemente en lo grotesco. O sea, desvirtúan las cosas de una manera que cualquiera que esté enterado o que investigue se da cuenta de que es algo grotesco, que simplemente no se puede sostener. Y sin embargo, a base de repetirlo, de que aparezcan aquí, de que les den publicidad en los medios, pues esas cosas calan, ¿no?, en la gente, ¿no? En resumen, diríamos que contra lo que se viene diciendo, el franquismo fue una gran época para España. Y si sigue habiendo hoy algo de democracia después de la transición, lo debemos a su legado. Un legado de reconciliación, de paz y de prosperidad. Pero, aunque el libro trata más del régimen de Franco, quiero hablar ahora del personaje. Atendiendo a los datos, lo considero el estadista de mayor talla, no de mayor talla física, de mayor talla como estadista, con gran diferencia, además, que haya producido este país en 2 siglos por lo menos. Por lo menos. Para comprobarlo, basta atender a los grandes desafíos históricos. O sea, porque esto hay que explicarlo. Uno dice esto que choca tanto y hay que explicarlo. ¿No? Bueno, pues para comprobarlo basta atender a los grandes desafíos históricos a que se enfrentó y que superó brillantemente en un país acostumbrado desde mucho tiempo atrás al derrotismo, la mediocridad y la autodenigración. Y que estamos otra vez en las mismas. En primer lugar, venció a una revolución comunista, no a una democracia que estaba destruida ya previamente por el Frente Popular. Contra lo que se dice, no fue el primero, porque se dice también que fue el primero en vencer militarmente al comunismo, pero no es verdad. Antes lo habían vencido Mannerheim en Finlandia y Pilsudski en Polonia. Pero la victoria en España tuvo mayor trascendencia que estas. Mannerheim, que por cierto, la avenida principal de
Helsinki es Avenida de Mannerheim, que yo he estado ahí y hay una foto ecuestre, una estatua ecuestre de Mannerheim. Y Pilsudski está considerado un héroe nacional en Polonia, claro. Y aquí intentan aquí quitamos las avenidas y las calles. Sí. Pero digo que tuvo especial trascendencia la victoria en España, porque un triunfo, si hubiera ganado el Frente Popular, eso habría repercutido con gran fuerza en Hispanoamérica, habría disparado las tensiones en una Europa que habría quedado emparedada, por así decir, entre la Unión Soviética y España. En los dos extremos, en un extremo la Unión Soviética, en otro España. Franco libró a Europa de tal perspectiva. No es solo que librar a España, libró a Europa de una perspectiva muy siniestra. E importa señalarlo además, otro aspecto, es que empezó la guerra en unas condiciones materialmente tan desfavorables que casi cualquier otro militar o político habría tirado la toalla. Esto no se dice, pero un militar, un político que ve que el enemigo tiene todas las reservas financieras, tiene toda la industria, tiene 3/4 de la aviación y de la marina, tiene la mitad del ejército, tiene más de la mitad, bastante más de la mitad de las fuerzas de seguridad del Estado, que están mejor preparadas que los reclutas, lógicamente, ¿no? Hombre, muy pocos habrían sido capaces de decir, bueno, pues vamos adelante. Lo más probable es que, de hecho, Mola, por ejemplo, estuvo a punto de marcharse. Le animó un poco el que Queipo de Llano hubiera ganado en Sevilla, pero el propio Queipo de Llano no habría podido resistir mucho, si no es porque Franco traspasa. Exactamente. Sí. Es decir, fue una victoria conseguida desde una posición enormemente inferior de partida. Complicada. Cosa que no en Finlandia y en Polonia no era lo mismo. O sea, en Finlandia fue un ataque, o sea, fue una guerra civil muy breve, muy sangrienta, pero muy breve, y con fuerzas ya desde un principio superiores por parte de las derechas, ¿no? Vamos a llamar las derechas, ¿no? De los anticomunistas. Y Pilsudski fue otra cosa más difícil, porque era una invasión del Ejército Rojo que consiguió derrotarla, ¿no? En una situación muy difícil. Pero bueno, lo de Franco fue, primero, tuvo mucha más repercusión internacional y europea, incluso en América, claro, que lo que habría tenido el caso de Polonia o de Finlandia, ¿no? En fin, que Franco, partiendo de una situación prácticamente desesperada, terminó ganando. Y eso que dicen que era un militar mediocre, pues pocos militares habrían conseguido ganar partiendo de esa situación. Bien, en segundo lugar, Franco, o sea, a continuación, Franco topó con una guerra mundial que no deseaba en modo alguno, viéndose obligado a reconstruir el país en circunstancias extremadamente duras. Porque durante la Guerra Mundial España dependía en gran medida de las importaciones del exterior, por ejemplo, el petróleo, plásticos, fertilizantes, etcétera, que venían por mar y que Inglaterra deliberadamente procuraba restringir en gran medida, teóricamente para que no pasaran a Alemania, pero en realidad lo que estaba era ilegalmente tratando de condicionar a un neutral. Claro. Y en fin, en aquellas circunstancias hubo que reconstruir el país y al mismo tiempo hubo que evitar verse arrastrado al remolino bélico por las presiones de Hitler y de muchos del propio bando nacional que querían entrar en la guerra al lado de Alemania. Y eso se nos olvida pronto. Se nos olvida. Las presiones que tenía. Sí, por fuera, por dentro, por todas partes, ¿no? Y, sin embargo, conseguir mantener a España fuera de la guerra, pues exigía una capacidad política y una habilidad de maniobra muy fuera de lo común. Fue una auténtica proeza y no consigo imaginar a ningún político español capaz de realizarla aparte de él, de Franco. O sea que esto hay que apuntarlo en su haber. Luego, acabada la Guerra Mundial, España chocó con la hostilidad de los vencedores. O sea, con la hostilidad de la Unión Soviética y de las potencias anglosajonas. Casi todo el mundo creyó que estos enemigos podrían barrer al franquismo con un soplo, pero Franco se mantuvo firme, en una situación en que estaba casi todo el mundo muy asustado, también dentro de España. Y previó. ¿Y por qué se mantuvo firme? En primer lugar, porque no estaba dispuesto a perder los frutos de la victoria.
Y en segundo lugar, porque sabía que la alianza entre la Unión Soviética y los anglosajones no iba a durar mucho. Previó antes que Churchill y desde luego antes que Roosevelt o Truman que esa alianza entre el estalinismo y las potencias anglosajones iba a quebrar, y por eso desafió todos los chantajes y todas las amenazas. Que en cierto sentido se le puede considerar un visionario en ese sentido, ¿no? En adaptarse a esos acontecimientos, ¿no? Sí, efectivamente. Tuvo una gran visión, tanto para no entrar en la guerra como después para resistir a las presiones de los vencedores, que le debían a él mucho, porque la neutralidad les favoreció a ellos mucho más que a Alemania, ¿no? En fin, por eso los anglosajones se lo pensaron dos veces antes de intentar una invasión de España, porque, como recordó Churchill, eso daría lugar a una nueva guerra civil en España, que se podía propagar fácilmente a una Europa hambrienta y en ruinas. Y es lo mismo que observó de Gaulle. Stalin intentó la invasión de manera indirecta por medio del Maquis, que era una guerra de guerrillas muy peligrosa, pero que fue derrotada a sí mismo por Franco, el inepto que le llaman. Podemos comparar... Es curioso, era inepto, pero les venció a todos y murió en la cama y sin ni una sola discusión. Eso demuestra también una especie de estupidez especial en esa mentira. En no reconocer, ¿no? Hombre, por lo menos reconoce que el que te venció era algo importante. Si encima el que te venció era tonto, el que te venció era tonto, yo creo que yo prefiero que me venza un pero listo, estamos en esa situación, ¿no? Que es lamentable, ¿no? Bueno, luego, a falta de una invasión directa, y pese a que la anterior neutralidad de España, como dije, había beneficiado sobre todo a los vencedores de Hitler, pues estos vencedores promovieron el aislamiento internacional de España. Fue una buena recompensa. Se trataba de una medida criminal, criminal sin atenuantes, porque buscaba crear en España una hambruna masiva como medio para derrocar al franquismo y volver a traer a los políticos del Frente Popular. Estas cosas ya las hemos dicho, pero conviene repetirlas, y además de manera sintética. Franco se adelantó a esa medida negociando con Argentina créditos para la importación de carne y cereales, y esos créditos, esa carne y cereales, permitieron paliar los peores efectos del aislamiento. Es decir, que ya, así como los había derrotado sistemáticamente la guerra, el maquis, etcétera, los derrota también el aislamiento, ya desde el principio, porque unos meses antes de que la ONU decretara el aislamiento, aunque ya había medidas de aislamiento reales, ¿no?, pues es cuando el franquismo consigue esos créditos de Argentina. Es decir, sabía explotar las brechas que se abrían en el enemigo, porque eran enemigos no solo del régimen, sino... es que el embajador Carlton Hayes, el embajador de USA en España, pues escribe, bueno, ¿cómo es posible? O sea, en USA todo el mundo creía, o la prensa hacía creer, que en España el pueblo estaba que trinaba y que estaba dispuesto a sublevarse cuanto antes. Pero como no se sublevaba, pues querían obligarle, metiéndole hambre, ¿no? Sí. Es algo que te asombra. Y luego, pues con una política tenaz y muy hábil, terminó por derrotar el aislamiento y ser reconocido por todos los países, excepto los que él no quiso reconocer. Y excepto México. México se negaba a reconocerlo en gran parte porque tendría que dar cuentas del tesoro del Vita, claro. del que se beneficiaron allí no solo el PSOE, el de Prieto, sino se beneficiaron también el propio gobierno. El propio gobierno que llevaba hasta 2 años instalados en un sistema de corrupción como es el PRI, y daba cobijo pues al gobierno en el exilio y más que el gobierno, los corruptos que robaron pues y el expolio que hicieron. Era un país que tampoco era una democracia, pero que fue de los principales en presionar en la ONU para que no se reconociera a Franco, porque había recibido ayuda de Hitler. ¿Sí? Había recibido ayuda de Hitler en un momento en que Hitler no era un peligro para Europa, y en aquellos momentos todavía no lo era, en que no había cometido los crímenes que se le achacan, etcétera, mientras que el Frente Popular había recibido el apoyo de Stalin, que ya tenía detrás de sí, pero pilas y pilas de cadáveres. Es que ese matiz también es importante. Cuando Franco recibe apoyo en el año 36, Hitler no había iniciado ni la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y es más, era bastante admirado en gran parte de Europa. Era muy admirado en gran parte de Europa, efectivamente, porque había conseguido superar el paro gigantesco que había sufrido Alemania, la depresión económica, y había
había conseguido de nuevo poner a Alemania como una gran potencia. La vanguardia. Y los crímenes que cometió durante la Guerra Mundial todavía eran inéditos. Y es más, en España y en la mayor parte del mundo, se dieron a conocer. Se conocieron después de la guerra, a partir del 45. De la Guerra Mundial, claro. Entonces, las cosas hay que verlas en su perspectiva histórica. En cambio, ya digo, el gran apoyo del Frente Popular, que era Stalin, pues Stalin, bueno, ya venía de matanzas y matanzas, hambrunas, una cosa terrible, ¿no? El Holodomor de Ucrania, etcétera, ¿no? Que causó posiblemente más muertos que el propio Holocausto. En fin, pues con ese motivo de que España había recibido apoyo de Hitler, de Alemania, pues nada, se le decretó el aislamiento internacional, con el propósito de hundirlo económicamente. Bueno, pues España en esas condiciones debió continuar su reconstrucción sin plan Marshall y en medio de un hostigamiento exterior. Y lo consiguió. Porque contra lo que suele decirse, la autarquía de los años 40 y 50 fue un éxito considerable. No, para las circunstancias. Eso lo demuestran los numerosos datos económicos que cito en mi libro. O sea, el aumento desde el turismo, no era todavía muy importante, pero era ya algo. Los viajes en avión, las horas de vuelo en aviones nacionales, el cemento, la fabricación de cemento, de hierro, de acero, etcétera, todo esto, ¿no? Luego los pantanos, la repoblación forestal que se realizó en aquellos años. Esto fue importantísimo. Y el INI, que era un conjunto de empresas que algunas, por supuesto, funcionaban mal, pero otras funcionaban muy bien y contrapesaban. Pero además hay una cosa muy curiosa con esto, que claro, se ataca a Franco de llevar a España a la autarquía y no es así, es que no hubo más remedio que hacer la autarquía porque hubo un aislamiento internacional. No hubo más remedio. Y por otra parte estaba el precedente de Alemania. Alemania se reconstruyó con autarquía y entonces muchos pensaban, bueno, si a Alemania le ha ido tan bien con la autarquía, ¿por qué no nos va a ir a nosotros? Lo que ocurre es que los remedios económicos unas veces funcionan y otros no. En unos países funcionan y en otros países no funcionan. Vamos bien. Sí, vamos a aprovechar para irnos a publicidad y entramos en los últimos 20 minutos del programa. De acuerdo. En Radio Inter, Cita con la Historia, con Pío Moa y presentado por Javier García Isaac. Pues continuamos en Cita con la Historia, cita con don Pío analizando cuál fue el legado de Franco. Bien, insisto en que contra lo que suele decirse la autarquía fue un éxito, dadas las circunstancias, fue un éxito. No obstante, a finales de los años 50 la receta se había agotado. Porque en cuanto examinamos un poco la historia económica de Europa o de cualquier país, vemos cómo se aplican ciertos métodos, ciertas recetas económicas que a lo mejor tienen éxito durante un tiempo y terminan agotándose. Por poner un ejemplo, hasta la Segunda Guerra Mundial lo que se aplicaba era el capitalismo liberal, con un Estado pequeño, pocos impuestos, etcétera. A partir de la Segunda Guerra Mundial el sistema económico es casi el contrario, es decir, se desarrolla el Estado se expande enormemente hasta llegar a ocupar el 50% del PIB, o en torno al 50%, en algunos países más, como en Suecia, etcétera, y en otros algo menos, pero entrando al 40-50%. España, en cambio, se desarrolló de una manera, vamos a decir, más liberal, porque el Estado franquista nunca fue grande, fue un Estado pequeño. No era cargado de funcionarios. Tenía 6 veces menos empleados públicos que el actual, por ejemplo. Según ciertas ideas liberales, esto conduce a una cierta dictadura y debe conducir al estancamiento. Sin embargo, después del 45, las economías europeas, de Europa Occidental y de USA, pues crecieron enormemente, más que nunca antes. A pesar de que teóricamente no debía ser así, pero así fue. Muchos impuestos, mucho gasto público, etcétera. No obstante, eso también se ha acabado. En los años 90 y tal, pues
cambiaron las tornas, países como Suecia tuvieron que cambiar de sistema. Modelo y de sistema. El Partido Socialdemócrata perdió el poder y vinieron otros más liberales, etcétera. Aún así, insisto, cada sistema que se aplica termina agotándose. La autarquía se agotó y entonces Franco adoptó una nueva política, fue un hombre muy flexible, y para ello una política que al principio no le gustaba, una política más liberalizada, con más importaciones, más intercambios exteriores, y que lo hizo atendiendo a los economistas formados en la primera facultad de Económicas de España. La primera facultad de Ciencias Económicas fue creada incluso a iniciativa de Franco en el año 1944. Y era una facultad de tono más bien liberal, y fueron estos economistas los que dieron la receta para un cambio económico que resultó enormemente fructífero. España se convirtió en una de las economías de más rápido crecimiento del mundo. No ya de Europa, sino del mundo. Del mundo. Creo que era el tercero después de Japón y Corea del Sur. De esto hemos hablado también, pero insisto, debe recordarse. Y este fue otro éxito que podemos meter en el legado de Franco. Después de la Guerra Mundial, los países occidentales de Europa se habían convertido prácticamente en un protectorado de USA. Y es llamativo que los más hostiles a España, esto lo señalo en los mitos del franquismo porque tiene su miga, los más hostiles a España fueron aquellos como Suecia, Holanda o Francia, que son los países en los que los nazis habían obtenido más colaboración. Parecía como si quisieran lavar un poco su pasado o algo por el estilo. Y entonces se vengaban en España, ¿no? Que es muy posible. Sí. Sin embargo, no tuvieron más remedio que reconocer a Franco. Pero siempre lo reconocieron con un punto de rechazo, que se queda bien claro de manifiesto en su apoyo al terrorismo de la ETA y otros actos inamistosos. Porque recordemos que en el juicio de Burgos y luego en el juicio del último juicio en que fueron fusilados 5 personas terroristas del FRAP y de la ETA, bueno, la conmoción en toda Europa fue enorme y el primer ministro sueco, Olof Palme, pues se destacó pidiendo dinero, con la hucha, atacando enormemente, ¿no? Bueno, el propio Olof Palme terminó siendo víctima de un ataque, de un atentado terrorista. Bien. En la cuestión de Gibraltar, el franquismo, a pesar de que teóricamente todos estaban un poco contra él, bueno, en la ONU venció diplomáticamente a Inglaterra. Le obligó a reconocer que tenía que devolver Gibraltar. Tenía que negociar con Madrid para la devolución de Gibraltar, no para montar allí y nadie exigió el cumplimiento de esa resolución, ¿eh? No, por supuesto, vamos a ver. Inglaterra, evidentemente, las cosas que no le gustan, pues no las cumple, ¿no? Y ya está, ¿no? Y entonces, ante ese incumplimiento, Franco cerró la verja, el franquismo, el régimen, cerró la verja, con lo cual el Peñón se convirtió en una ruina para Inglaterra, una ruina que cada vez le costaba más y le fastidiaba más. Y a una Inglaterra que además no estaba en una situación muy boyante, porque después de la Segunda Guerra Mundial Inglaterra, pues, digamos, perdió el imperio, se salvó porque tuvo digamos, la parte del león del Plan Marshall, y porque USA le perdonó las deudas que tenía, que eran unas deudas que asfixiaban totalmente la economía inglesa. Hubiese sido otra historia, estaríamos hablando de otra cosa. De otra cosa. Entonces, el hecho es que, aparte de que durante la guerra estaban tan agobiados, durante la Guerra Mundial, que dieron a entender el gobierno inglés que si España no entraba en la guerra, pues Gibraltar entraría en las cuestiones a negociar para su devolución. Claro. Por supuesto, después no cumplieron. No cumplieron. Lo hemos comentado aquí en alguna ocasión. Dirían, no, es que es un gobierno fascista. Claro. Hay una excusa siempre. Siempre hay una excusa. Oído muchas excusas para y aquí había tanto necio que pensaban, no, en cuanto España se convierta en una democracia, seguro que lo devuelven. Sí. Igual que pensaban, bueno, cuando llegue una democracia, cuando se vaya Franco, seguro que la ETA deja de matar. Deja de matar. Cosas así, ¿no? Es el nivel de político de esta gente. Que es la ETA existe, ha sido gracias a la colaboración de la izquierda y a la permisividad de Francia. Sí, en gran medida ha sido así, ¿no?
Y además fue en la democracia cuando más asesinatos. Cuando más ha matado ETA. Con enorme diferencia, vamos. Sí. Cada año de democracia mató a más gente que en los 7 años del franquismo. Que fueron los 7 años en que actuó durante el franquismo, ¿no? Otra cuestión del legado de Franco. Franco entendió que en las circunstancias de la Guerra Fría, España debía acercarse a USA y los gobiernos useños, al contrario que otros europeos, debieron ceder en su hostilidad inicial y comprender el crucial valor geoestratégico de España. Porque durante la Guerra Fría, España obró como una firme retaguardia frente a la amenaza soviética y, desde luego, en aquellas circunstancias, los europeos y USA deben bastante más a España que España a ellos. Porque ante una posible guerra, que se consideraba posible durante toda la Guerra Fría, en Europa, solo las Islas Británicas y la península ibérica podían servir como reserva para contención y contraatacar. Esto no lo querían ver los que... Y además, una España que estuviera, por ejemplo, con un régimen del tipo parecido al de la República, sería un país sumamente inestable y además en que habría fuerzas muy poderosas favorables a la Unión Soviética. Bueno, pues este servicio enorme a la estabilidad europea nunca ha sido reconocido, por supuesto, y sin embargo es muy real. España no les debe nada y ellos sí deben mucho a España, por esto. Luego, contra lo sostenido por una propaganda que hay que decir que es esperpéntica y que es de origen comunista, pero que ha sido aceptada por el resto y finalmente por gran parte de la derecha. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Nos quedan 10 minutos. Bien, en la parte de la derecha, pues el franquismo no fue un régimen totalitario, sino autoritario. Un régimen con amplia libertad personal, con libertades políticas restringidas, pero no inexistentes, como puede comprobarse por las hemerotecas, por ejemplo. Hay que entender la diferencia entre totalitario y autoritario, aunque ya la hemos señalado en otros programas. Un régimen totalitario es un régimen en el cual hay un partido que ocupa todo el Estado y hay un Estado que ocupa toda la sociedad. En la Unión Soviética y en esos países el Estado era el patrón general de todo el mundo. Era el que dirigía la economía, que era propietario de toda la economía, y la gente eran empleados suyos. De tal manera que, como me decía un profesor polaco, si aquí la resistencia era muy, muy difícil, porque si usted le veían desafecto, lo primero que hacía, perdía el trabajo y le condenaban a la indigencia o a depender de sus familiares, ¿no? En una situación muy, muy mala, ¿no? Un régimen autoritario, pues es muy distinto. Digamos que todos los regímenes son en alguna medida autoritarios, porque una democracia tiene que ejercer la autoridad contra los que, digamos, atacan sus normas, ¿no? Y sus leyes. Pero en el franquismo tampoco era un estado de partido único, porque el movimiento tenía muy poco presupuesto y no tenía una influencia política determinante. Era el gobierno en el que estaban representados varios partidos, es decir, varias familias, que en cierto modo eran partidos sui generis, no un partido normal en una democracia, pero un partido sui generis, porque cada uno tenía sus órganos de expresión, tenía sus organizaciones, incluso la Iglesia tenía organizaciones sindicales ajenas al sindicato vertical, etcétera, ¿no? Y entonces es importante conocer esta diferencia, que ya la expuso Solzhenitsyn cuando vino a España en el 76. Luego, culturalmente, el franquismo distó muchísimo de ser un erial o un páramo, como se le ha definido. Fue una buena época, yo creo que sobre todo los años 40, como explico en el libro Los mitos del franquismo, que eso está por estudiar en gran medida. No fue especialmente brillante, esto es verdad, pero fue muy digna. Y además hay que reconocer que la cultura en toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial tampoco ha sido nada brillante. Ha habido una especie de colapso cultural y que, en fin, digamos que el relevo, la vanguardia y todo, pues ha sido tomada por USA, por Estados Unidos, ¿no? Digamos que tendencias y... Sí. En todos los aspectos. A remolque, en todos los aspectos. Y España, en ese sentido, pues no se ha diferenciado especialmente de los demás países europeos. Ha desarrollado su propia cultura,
Y bien, está bien. Sí, Desde luego nada de páramo ni nada de Erial. También eso era, ¿no? A lo mejor, don Pío, de ir quitando ese mito de que aquí se fueron todos los grandes autores, los pintores, de aquí no quedó nadie, todos eran republicanos, comunistas. No, ni mucho menos. Los que se fueron, en primer lugar, gran parte de los que se fueron escapando del Frente Popular. Sí. Cosa que siempre no se dice. En segundo lugar, la mayor parte volvieron y siguieron trabajando en España. Y luego además se crearon nuevos. Cela, por ejemplo, es el mayor novelista español después de Baroja, en mi opinión, y en opinión de muchos. Y, aunque su obra principal es de los años 40. Sí. La obra posterior, yo creo que mucho más a normalita. mí no me interesa gran cosa y a otra mucha gente tampoco. Pero en fin, ahí entra mucho la subjetividad. Sí. Pero es indudable que entonces está Zubiri, está... que si vamos a dar nombres ahora no me viene a la cabeza porque pero en fin, Julián Marías hace precisamente en un artículo célebre una reseña, dice, y eso a vuela pluma, sin entrar en más detalles, ¿no? Y da la cantidad de novelistas, de pintores, de escritores, de pensadores, en fin, que se produjeron en aquellos años, ¿no? Bueno, porque otra cosa es que yo creo que si hay un páramo cultural es precisamente ahora. Es una época de gran producción literaria, incluso de pensamiento, pero es todo a un nivel muy mediocre, o casi todo. Bien, pues todos estos logros históricos fueron encabezados por una persona de ánimo firme, pero que no jactanciosa ni efectista. No tenía el estilo de Mussolini o de Hitler, de los grandes gestos, de los grandes grandilocuencia y tal. No, iba al grano y en general de manera sobria, ¿no? Y probablemente ha sido el socialista Indalecio Prieto quien mejor ha captado este rasgo de Franco. Dice, Franco alcanza la fórmula suprema del valor, es sereno en la lucha. Y efectivamente eso lo ha demostrado siempre. En suma, Franco recogió un país devastado, no solo por la guerra, sino por la desarticulación económica y social causada por el Frente Popular. Debió afrontar retos y dificultades muy superiores a los de cualquier régimen español anterior o posterior, y a los de los demás países de Europa Occidental después de 1945, porque en el libro hago una pequeña comparación entre los estadistas como Adenauer, de Gasperi y otros, y que sí, tuvieron una gran tarea, hicieron una gran tarea, pero no tuvieron que superar las enormes dificultades que tuvo que superar España con Franco, ¿no? Nos quedan 2 minutos, don Pío, digo, para... Bien, en fin, dejó un país próspero, liberado de los odios que habían envenenado y destruido la República, es decir, dejó un país apto para una democracia que no repitiera las convulsiones del pasado. Casi todos los demás países de Europa Occidental deben su actual democracia a la intervención militar useña, mientras que España la debe a su propia evolución social y política, sin invasiones tan enormemente traumáticas como fueron aquellas. Y si algo ha degenerado la actual democracia es precisamente un antifranquismo hispanófobo, creador de odios, proetarra y proseparatista en los hechos, autor de una ley de memoria histórica totalitaria y prochequista. En su intento de denigrar al mayor estadista español de nuestro tiempo, solo demuestran su extrema mezquindad. Ni Franco ni el franquismo pueden volver, pero nuestra democracia está visiblemente enferma y uno de sus peores síntomas es ese antifranquismo tan ruin. Decía el historiador inglés Paul Johnson en una entrevista con Arcadio Espada, Franco fue un hombre extraordinario, uno de los más inteligentes del siglo XX. Algún día el pueblo español lo colocará en el lugar que merece. Pues bien, que sea este año, 80 aniversario del comienzo de la Guerra Civil, el de la reivindicación de un estadista muy fuera de lo común frente al griterío de unos demócratas que nunca lo fueron. Una tarea imprescindible en una democracia que está haciendo agua por todas las junturas. Es así como termina el artículo del blog. Y quiero insistir en una cosa. Hay que ir a los datos, hay que ir a los hechos, olvidarse de la retórica. En fin, no he querido hablar aquí de la represión, porque lo he hablado en otros muchos sitios. En el programa, en el libro le dedico un artículo
y quien quiera puede documentarse, un capítulo, perdón, y puede documentarse y ver cómo fueron las cosas. Pues como todos los programas, muy ilustrativo ¿cuál fue el legado de Franco? Espero que a todos ustedes pues les haya gustado como a mí me ha gustado. La próxima semana hablamos sobre la liberación de Granada, el fin de la Reconquista. Eso es. Don Pío, muchísimas gracias. Muchas gracias. A pasar un buen fin de semana. A ver. A todos ustedes muchísimas gracias y les esperamos aquí en Cita con la Historia el próximo domingo a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias.